buenos días desde España, queridos amigos y amigas, profesionales de la salud, estudiantes de ciencias médicas y sanitarias, profesorado y en general personas interesadas en estas temáticas de tanta actualidad y necesidad. Mi intención en esta breve videocomunicación es compartirles, como sociólogo, trabajador social, investigador social y experto en nuevas pedagogías, 3 herramientas prácticas para ayudar en la construcción de procesos y proyectos de bienestar social y emocional en estos tiempos de COVID-19. Son herramientas metafóricas, como la mayoría de las herramientas que utiliza la terapia psicológica y terapia breve. Mediante la metáfora, nos dice Paul Watzlawick en su libro El lenguaje del cambio, que accedemos mejor a las claves y representaciones del mundo y de la realidad que tienen las personas, y por tanto las comprendemos mejor para poder ayudarlas mejor a reprogramar y reconstruir un nuevo equilibrio o una nueva normalidad, como se dice ahora en España, en sus vidas. Presentaré estas 3 herramientas también en un orden lógico, como proceso personal, por si es de utilidad como plan de desarrollo o entrenamiento personal de cada cual. No olvidemos, en todo caso, que la salud, tal y como la define la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar físico, psíquico y social. Estas 3 dimensiones, como bien saben, están íntimamente relacionadas entre sí y cualquier variación en una de ellas provoca cambio en las otras. Por tanto, el enfoque ha de ser siempre global. Herramienta y paso número 1, a abrir la jaula del confinamiento emocional. Ahora explicaré detalladamente en qué consiste esta metáfora. Junto con el obligatorio y normativo confinamiento social y físico que hemos vivido prácticamente en todos los países, también hemos sufrido, siendo menos conscientes de ello, un confinamiento emocional. Las emociones y sentimientos, nos dice el doctor y psiquiatra español Carlos Castilla del Pino, en su libro Teoría de los sentimientos, cumplen 3 funciones importantes en la persona: la función expresiva comunicativa, la función vinculativa relacional y la función valorativa axiológica. Las explico brevemente. Las personas realmente necesitamos comunicar y expresar nuestras emociones, sacarlas hacia afuera. Son además elementos fundamentales de la comunicación verbal y no verbal. También las emociones y sentimientos constituyen nuestros vínculos con el mundo y con los demás, mediante la posibilidad de aceptar unas cosas y rechazar otras, con un tipo u otro de emociones. Quien tiene problemas de gestión y expresión emocional tiene también problemas para relacionarse con el mundo y con los demás. Como dice Carlos Castilla del Pino, fracasa una y otra vez en aceptar lo que quiere aceptar y en rechazar lo que quiere rechazar. Esta sería la función vinculativa. Y finalmente, la función valorativa o axiológica. Una vida emocional sana y equilibrada está sustentando una vida axiológica también sana y equilibrada. Un sistema de valores que funciona como brújula en la toma de decisiones, dado que nuestro sistema emocional sustenta eso que llamamos sentimientos morales. Donde más clara se ve esta relación es en el sentimiento de empatía. La falta de empatía, en su extremo, está detrás de muchos comportamientos psicopáticos o de acoso y agresividad, y de forma menos extrema, pero igualmente preocupante, de comportamientos antisociales de fraude, engaño o corrupción. Bien, pues estas 3 funciones suceden en el contacto con el mundo, con la realidad y con los demás. Pero este contacto habitual se ha visto reducido durante la pandemia a los más íntimos y familiares, en el mejor de los casos, porque en otros se ha visto reducido al contacto con uno mismo en soledad, muchas personas que vivían solas. Por tanto, las funciones emocionales básicas se han visto interrumpidas y confinadas, domesticadas, podríamos decir, con nuestro corazón como metido en una jaula, por decreto y por necesidad. Estamos hablando de funciones esenciales para el equilibrio y ajuste psicosocial. Por lo tanto, la imposibilidad o dificultad de utilizarlas normalmente acarrea dificultades para la salud mental y social de las personas. La metáfora de la jaula con el corazón dentro creo que es muy ilustrativa de lo que ha pasado y de lo que nos está pasando. Bien es cierto que las nuevas tecnologías suplen hasta cierto punto esta desconexión emocional con el mundo y en este sentido son una bendición y un ejemplo claro de su utilidad social y profesional.
Pero también sabemos que la experiencia virtual no puede suplir a la riqueza de matices, texturas, sensaciones, emociones de la experiencia real. Las emociones están hechas para volar, como los pájaros. Por ello es importante ayudar a liberarlas antes de que se atrofien sus alas, o de que se domestiquen y acostumbren a vivir confinadas en las jaulas del miedo o de la excesiva racionalidad, que también es una forma de autoconfinamiento mental. Por ejemplo, las instituciones y empresas también están afectadas por el riesgo del confinamiento emocional. Esta jaula puede representar también a una empresa, a una institución, ¿no? Cuando solo se enfocan en resultados racionales, alejándose de la necesaria humanidad y afectividad que mantiene unidas y sanas a las personas que las integran, porque precisamente pueden comunicarse mejor, vincularse mejor y valorar más acertadamente sus actuaciones y decisiones desde esas emociones o desde esa comunicación emocional. Pues bien, ¿cómo podemos ayudar a las personas, a los pacientes, a esas personas que ayudamos, a los compañeros, compañeras de trabajo, a la sociedad en general, a liberar esas emociones confinadas? ¿Cómo podemos abrir esta jaula y coger estos corazones confinados, sacarlos y que vayan volando, ¿no? Y que vuelen y que cumplan, por tanto, su función y su misión? Bueno, pues hay 3 formas de hacerlo que yo creo que están relacionadas con las 3 funciones, con las 3 pistas que nos da el doctor Carlos Castilla del Pino. Primero, facilitando la expresión emocional, creando espacios y conversaciones de libertad expresiva y emocional, donde puedan fluir los sentimientos, incluso los sentimientos más difíciles, sin miedo, sin sentirnos incómodos por ello. No es necesario ser expertos psicólogos para ello, basta con ser personas humanas, que tratan con otras personas humanas, ser personas amables, empáticas, emocionales. Esto facilita que la gente pueda expresar libremente sus emociones, que las desconfine. En segundo lugar, facilitando la conexión y reconexión de las personas con la realidad, la función vinculativa, recordemos, con su entorno, con sus familiares, con el mundo, con sus iguales. ¿Qué función tienen, por ejemplo, las televisiones de las habitaciones de los hospitales? ¿Están ahí por entretenimiento o ayudan al paciente a seguir conectado con el mundo, al poder ver las noticias, los programas que siempre ve en su casa, etcétera, etcétera? Es una pregunta interesante, yo siempre me he hecho, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos que tenemos el smartphone y que nos ayuda en este sentido. Ahora bien, como todo, sin depender excesivamente de él, porque la hiperconexión crea adicción y dependencias que tampoco son buenas para la salud mental. En definitiva, ser conectores de la persona, del enfermo o paciente, con otras personas, tanto dentro como fuera del centro hospitalario, para tejer esa red social de apoyo, cuidado y salud y evitar que se nos caiga o que se nos desvincule. Y en tercer lugar, lo anterior contribuye por sí solo a seguir centrado y equilibrado, a valorar la realidad como lo que es sin excesivas subjetividades, porque la necesaria función social, por ejemplo, de contrastar y comparar nuestras impresiones, opiniones y experiencias con otros, que se da en la interacción social, en el encuentro con los demás, en la conversación cotidiana del mercado, del barrio, del bar o de la terraza, como nos gusta decir a los sociólogos y psicólogos sociales, es la que mantiene nuestros valores y actitudes en buen funcionamiento. Es la que nos permite seguir equilibrados con nuestra brújula de valores personales y compartidos. El paciente no es una enfermedad, es un enfermo que vive su enfermedad y por tanto necesita contrastar sus vivencias y sentimientos con el seguimiento y diagnóstico facultativo. El enfermo no es un ignorante, tiene información que el sanitario necesita para ayudarle mejor y el sanitario tiene información que el paciente necesita para ajustarse mejor a esa nueva normalidad o restauración del equilibrio. Cuando se ayudan mutuamente, sanitario y paciente, todos ganamos y nos valoramos mejor también. Herramienta y paso número 2, conectar nuestra regleta de la sinapsis social. No sé si en Costa Rica se dice regleta, aquí en España sí, regleta, alargador con varios enchufes, pero bueno, ya me entienden lo que quiero decir. Ahora explico esta metáfora. Pensad en lo que ocurre en el cerebro humano cuando se debilita la función de la sinapsis de sus neuronas, pues que deja de funcionar bien y empieza a atrofiarse algunas de sus zonas y funciones, ¿verdad? En el cerebro social pasa lo mismo. Los sociólogos hemos tomado prestada esta idea tan ilustrativa del cerebro humano para hablar de la importancia de la sinapsis social,
de estar conectados unos con otros mediante roles, funciones, estructuras sociales. Estar conectados unos con otros, estar todos conectados creando esa red, ¿no? Cuando la sinapsis social se para, por ejemplo, en el plano de los intercambios económicos, llega la crisis económica. Pero también vivimos crisis de asociacionismo porque las personas no se unen para hacer cosas comunes, una crisis de natalidad porque cada vez vive más gente sola, una crisis de fragmentación y dualización económica y política de las sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. La metáfora de la regleta se me ocurrió en 2016 con motivo de una serie de conferencias para Fundación La Caixa en España, en unos encuentros con entidades de voluntariado sanitario en enfermedades avanzadas y cuidados paliativos. Fue una de las que más gustó a los voluntarios y personal sanitario que asistió a estas conferencias, que fueron en Barcelona, Madrid y Sevilla, con una media de 500 asistentes por encuentro, así que fueron encuentros realmente muy multitudinarios y muy interesantes, ¿no? ¿Para qué sirve una regleta? Pensémoslo bien, ¿no? Bueno, pues la regleta sirve para llevar luz donde no llega el enchufe, ¿no? Donde no llega la toma de corriente, donde no llega, digamos, podríamos decir, lo programado o establecido, donde no hay un enchufe cerca. La red eléctrica que transporta la energía en una institución representa lo programado, el organigrama, las funciones y roles establecidos. Pero todos y todas sabemos que ni la mejor de las programaciones puede dar respuesta a todas las situaciones. La sanidad oficial, tanto pública como privada, no puede llegar a todas las necesidades del enfermo. Por ello necesitamos personas regleta que sean como los alargadores. Esto es muy largo, no lo puedo mostrar completamente a la cámara, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Como los... Así, sí que lo puedo mostrar, ¿verdad? Como los alargadores de los recursos, ¿eh? Y que sigan manteniendo con luz, con esperanza, conexión, opciones a la persona o realidad necesitada de la misma. Las personas regleta, además de servir de alargadores, también sirven de nodos o de sinapsis social, donde otras personas se conectan. La persona regleta, otras personas se pueden ir conectando, porque la persona regleta está conectada a esa luz, a esa corriente, pero en ella misma más personas se pueden conectar, con lo cual va como tejiendo redes, ¿verdad? Entonces sirven también de nodos de sinapsis social donde otros se pueden conectar y van tejiendo esa red de colaboración y estabilidad para que el sistema no colapse. ¿Quiénes han cuidado de nosotros? ¿Quiénes nos han mantenido con el sustento vital necesario en tiempos de COVID-19? Pues sin duda, yo afirmo que han sido las personas e iniciativas regleta. Todos los profesionales de servicios esenciales en necesidades básicas, los sanitarios y sanitarias que han dado más de lo que le corresponde, que han sabido moverse de su puesto o enchufe funcional para alargarse y multiplicarse de forma que pudiese garantizarse el sistema sin colapsar. A veces incluso siendo esa mano humana que acompaña a otra mano humana en su despedida. Pero en definitiva, una humanidad conectada a familiares del enfermo y a toda la humanidad por una persona regleta. Ser persona regleta es ser prosocial también, en el desempeño profesional. A veces no cuesta nada y ayuda mucho complementar los protocolos y cauces establecidos con pequeños gestos y comportamientos regleta, que facilitan, agilizan y corrigen los defectos del sistema formal y, en definitiva, nos hacen más humanos, creativos y flexibles. La prueba de la necesidad de las personas y comportamientos regleta la tenemos en ese fenómeno llamado, al menos aquí en España, se llama huelga de celo. ¿Qué es una huelga de celo? Bueno, pues cuando en una organización la gente decide hacer solamente lo estipulado en su puesto, solamente lo que dice en su contrato, en su puesto que tiene que hacer, ocurre que la organización se para y deja de funcionar. Y esto ocurre porque, como aprendí una vez trabajando con la organización no gubernamental Ingeniería Sin Fronteras, en Galicia, una zona de España, decían en esta organización, y con razón, que junto con el organigrama necesitamos tener también un cariñograma en las instituciones. Paso y herramienta número 3, escuchar el latido de la humanidad. Con esta herramienta que seguramente conoceréis muy bien y que ahora os explicaré qué significado metafórico tiene aquí. La pandemia está generando mucho ruido social y mucho ruido político. Nos ha pillado en el boom tecnológico de las redes sociales,
Tenemos una auténtica infodemia ahora, como se llama, ¿no? Que nos abruma, nos intoxica, trata de polarizarnos a unos frente a otros, quiere nuestra simpleza cognitiva frente a nuestro pensamiento crítico constructivo. Quien está detrás de estos anónimos soldados tecnológicos sin rostro, que polarizan y reclutan las mentes de gentes como tú y como yo, sería tema de otro encuentro, pero que hay un plan y unos intereses, eso es seguro, y hay evidencias de ello. El otro día hice en Twitter un comentario de afirmación positiva hacia una noticia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agencia EFE de España. Rápidamente apareció un perfil anónimo, un enmascarado, con esta pregunta que respondía a mi tuit: ¿estás hablando de comunismo? Me dieron ganas de contestarle, con muchos argumentos además. Hubiera sido relativamente fácil rebatir la pregunta, que no tenía ningún sentido, pero eso hubiera sido caer en la trampa de crispación, debate estéril y confusión que pretende sembrar este soldado tecnológico sin rostro. Lo que hice fue ponerme el fonendoscopio para seguir escuchando el latido humanista y seguir a lo mío. Llevo muy dentro esta imagen metáfora de enfoque en lo que realmente importa. Y os aseguro que soy muy feliz y pierdo mucho menos tiempo. Ahora os lo cuento. ¿Cómo seguir escuchando el latido humanista entre tanto ruido activista? Esta es la clave y la propuesta de mi última herramienta y peldaño en este proceso de facilitación del bienestar emocional y social hoy. Y para ello vamos a utilizar un instrumento muy conocido y común en la profesión sanitaria, como es el fonendoscopio o estetoscopio. Esta metáfora la tengo ampliamente desarrollada en un librito mío, perdonad que hable de él, El Señor de las Metáforas, por si os resulta de utilidad, podría ser, ¿vale? Ideas y conceptos para mejorar realidades y crear posibilidades. La primera metáfora del corazón domesticado, corazón enjaulado, también está aquí. Es un compendio de mis 50 metáforas en los últimos 20 años. Por si alguien quiere ampliar o le gustan las metáforas, considera que pueden ser interesantes para su profesión, pues ahí tenéis un libro. La primera pregunta que suelo hacer cuando presento este instrumento en una conferencia o en un taller formativo es: ¿para qué sirve? Yo pregunto a los asistentes: a ver, ¿esto qué es? Pues un fonendoscopio, un estetoscopio, vale, muy bien. ¿Y para qué sirve esto? Y rápidamente el público dice que sirve para escuchar el corazón. Y a partir de aquí vamos profundizando en el significado de la metáfora y del fonendoscopio. Cuando hablamos de escuchar el corazón nos referimos también a escuchar lo de dentro, el interior de las realidades y de las personas. Para ello, el fonendoscopio tiene dos olivas, estos se llaman olivas, ¿verdad?, que se introducen en las orejas. Y de este modo nos aíslan del ruido exterior. Nos ponen entre paréntesis para el otro. Entre paréntesis. Fijaros que además el fonendoscopio, ¿verdad?, tiene forma de paréntesis. Para escuchar de verdad lo que deseamos escuchar. Nos permite acallar todo ese ruido social externo, toda esa maraña de informaciones contradictorias, polarizadas, llenas de estereotipos, frases hechas, preguntas vacías y huecas, datos tendenciosos y sesgados, etcétera, 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 que os voy a contar, para centrarnos en lo realmente importante, en lo que importa, que es la persona y la restauración de su bienestar y su dignidad. El fonendoscopio tiene dos modos de escucha. Tiene el modo membrana, que es por este lado, y luego tiene el modo campana, que es por este lado. Por este lado tiene una membrana, como sabéis, y por este lado tiene una campana. La membrana es sinónimo de sensibilidad y empatía. Solo con esta membrana sensible somos capaces de escuchar mejor al mundo y a la sociedad en clave de derechos humanos, de escuchar mejor al enfermo en clave de persona que sufre y padece una enfermedad. La membrana simboliza una escucha de preguntas abiertas, en la que dejamos que el otro cuente, exprese sus emociones y se pueda vincular con su entorno. Recordad las 3 funciones de Carlos Castilla del Pino. Pero también existe la campana, que está en el lado opuesto de la membrana. La escucha de la campana identifica otras frecuencias y desde nuestra metáfora sería la escucha de los datos y los hechos, la investigación racional, que acompaña y complementa la investigación escucha emocional mediante preguntas más cortas, cerradas y sistematizadas. Por eso, todo buen diagnóstico sabemos que consiste en preguntas exploratorias de ambos tipos.
La campana racional nos permite diagnosticar la enfermedad y la membrana emocional y sensible nos permite conocer la vivencia personal de esa enfermedad, el enfermo. No quería desaprovechar la oportunidad que me brinda esta comunicación sin hacer mi pequeño homenaje a los y las profesionales del cuidado, mediante una canción que he escrito y publicado durante el confinamiento por COVID-19 en España, en mi caso, y que se llama Tus manos son mi credo. Creo que representa muy bien el valor y la grandeza de vuestra profesión, hoy más que nunca, y además resume perfectamente todas las ideas y herramientas que he ido desgranando en mi comunicación. La podéis escuchar en streaming en todas las plataformas de música actuales. Se despide de vosotros César García Rincón de Castro. Espero haberos aportado herramientas útiles para vuestro desarrollo profesional y para construir un mundo donde podamos garantizar ese bienestar emocional y social, no solamente ahora, sino siempre. Hasta la próxima. Rescatando vidas sin aliento, acogiendo al débil y extranjero, sosteniendo el sueño frente al miedo, liberando el tiempo prisionero. Tus manos son mi credo, tus manos son mi credo, tus manos son mi credo, tus manos son mi credo. Desatando el nudo siempre a tiempo, desarmando el odio con esmero, construyendo más con menos dedos, cuidadosas con lo más pequeño. Tus manos son mi credo, tus manos son mi credo, tus manos son mi credo, tus manos son mi credo. Transformando en cielo cada suelo, dibujando un día siempre nuevo, moldeando el barro del encuentro, reparando el mal con buen talento. Tus manos son mi credo, tus manos son mi credo, tus manos son mi credo, tus manos son mi credo.